Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos a nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Gracias por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Hoy tendremos nuestra conferencia de arte, ya que ayer fue el lunes festivo, entonces lo estamos haciendo hoy. Y por supuesto, seguimos con ese ciclo de conferencias que hemos venido realizando. El tema de hoy es el cuarto y hablaremos de Grecia antigua, el momento de la gran mimesis y aporte del pensamiento humanista derivado de la filosofía de las creaciones artísticas de la cultura griega. Como siempre nos acompaña Juan Carlos Londoño, nuestro conferencista, él es historiador del arte. Juan, buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente para seguir hablando de arte. Lorena, muchísimas gracias, como siempre, por tu presentación. Bienvenidos a todos al día de hoy a la conferencia sobre Grecia. Entonces, quiero empezar diciendo que, bueno, es un tema bastante amplio, entonces me puse en la tarea de hacer un resumen juicioso que además les mostrara a ustedes también una cantidad de cosas que se pasan por alto cuando le enseñan a uno historia del arte griego, que da lugar como a unas suposiciones o a unas verdades que quedan a medias. Entonces, espero que les guste la conferencia del día de hoy y voy a compartir la pantalla para que empecemos entonces en este momento. Muy bien. Bueno, entonces, como en todas las conferencias, empiezo con un pequeño marco geográfico describiendo como estos fenómenos de desplazamiento, de integración, de establecimiento, de una u otra manera, fueron acontecimientos que se dieron en la antigüedad, que es importante tenerlos en cuenta, ¿cierto? Para enmarcarnos en una situación que no quede como tan en el aire. Habíamos visto en la conferencia anterior cómo finalmente en Egipto se había dado un fenómeno muchísimo más fuerte que en esas otras ciudades, estado que se habían dado en el Tigris y en el Éufrates, cierto, que estaban cerca a los ríos, que de una u otra manera les dio lugar para poder adquirir como cierta estabilidad, por decirlo así, social y cultural. Sin embargo, en el caso de los egipcios, el desierto y el mar Mediterráneo se convierten en grandes fronteras que permiten un desarrollo artístico, tecnológico y cultural mucho más consolidado, mucho más sólido, que permite que se desarrolle un arte único, ¿cierto? A diferencia de lo que se estaba dando en esos otros lugares de Mesopotamia. Habíamos empezado entonces en la conferencia anterior en esta zona del planeta y nos desplazábamos hasta acá. Ahora vamos a hacer un salto sobre el mar Mediterráneo para llegar a esta zona que ustedes están viendo acá. Esto que está aquí, lo que muestra la flecha, vendría a ser la zona continental de lo que hoy en día reconocemos como Grecia, ¿cierto? Pero muchas veces se desconoce este sector geográfico que se llama las Islas Cícladas, donde gracias a él y a ese intercambio comercial entre lo que vendría a ser Oriente y lo que vendría a ser Egipto, dio lugar para que floreciera precisamente lo que hoy en día conocemos como la cultura griega. Si bien se llama Mesopotamia la cuna de la civilización por los hallazgos que se encontraron y su datación, donde se dice o se afirma que fue la cuna de la civilización, o sea, de donde se asentaron los primeros pueblos, ¿cierto? Y se habla de Egipto como la gran cultura de la antigüedad, ¿cierto? Poderosa, cerrada, con un imaginario o una cosmovisión de vida y muerte muy interesante, muy distinta a la que tenemos nosotros en la actualidad, y no solamente muy distinta con nosotros, sino también con las otras culturas aledañas. Entonces aparece Grecia como cultura y se le llama en los textos la cuna del pensamiento occidental. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los griegos vienen a ser una especie de anomalía antigua. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que los griegos van a generar un comportamiento en su sociedad muy distinto a lo que se generaban en esas otras ciudades-estado mesopotámicas y a esa gran civilización egipcia antigua. Ahora, hay una confusión también, y es que el hecho de que sea una cultura no quiere decir de que estuviera homogeneizada. De hecho, eran ciudades separadas, ciudades-estado,
¿cierto? Y que muchas veces entraban en pugna entre ellas, Atenas y Esparta, como ya hemos visto en algunos textos, incluso en películas, se unían solamente cuando veían a un invasor peligroso y el resto del tiempo tenían una total independencia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque es una cultura que hoy en día valoramos muchísimo precisamente por su anomalía. Lo aclaro un poco más. La anomalía es el surgimiento del pensamiento filosófico, que va a darle lugar para la concepción de polis, para la concepción de democracia. Entonces, ni la concepción de polis, ni la concepción de democracia existía en esas otras culturas. Eran unos sistemas completamente monárquicos, piramidales, donde de una u otra manera no había una participación activa por parte de los integrantes del pueblo, que en este caso es donde se empiezan a llamar los ciudadanos. El concepto de ciudadanía, el concepto de democracia es una invención griega. Pero es importante repetir lo que acabo de mencionar. Ese es un logro que se da gracias a la aparición de estos personajes, estos filósofos, ¿no? Que eran personas que no se detenían a mirar los fenómenos naturales y darles unos dioses, sino que también empezaban a pensar y a revisar y a observar y a asombrarse con los fenómenos no solamente de la naturaleza, digamos, que nos envuelve, sino también de la naturaleza humana. Entonces empieza a darse una relación un poco más horizontal, ¿cierto?, entre lo humano y lo divino. Eso obviamente no quiere decir que ellos no creyeran en dioses, de hecho tienen un panteón de dioses gigantesco, pero de una u otra manera generan una sociedad holística donde da lugar para que sigan existiendo los dioses, por supuesto, pero sin desconocer que hay otras fuerzas de pensamiento que no dependen de los mismos dioses, sino que son, es de hecho, resultado de la creación humana. Entonces, vuelvo y repito, para la antigüedad eso era una anomalía completa. Entonces, es por eso que se le llama la cuna del pensamiento occidental. Entonces, la filosofía da lugar para un pensamiento humanista, ese pensamiento humanista genera un comportamiento político horizontal, participativo, ¿cierto? Y que va a dar lugar para el concepto de la razón, que más adelante, ¿cierto? En el siglo XV se va a tomar con muchísima fuerza, precisamente en el Renacimiento, que es el renacer de lo greco y de lo romano, eh, tomando en cuenta todo lo que acabo de mencionar. Entonces es un fenómeno maravilloso que se da en la antigüedad, que prevalece sobre las otras sociedades en términos de lo que podemos llamar hoy en día los sistemas políticos y los sistemas sociales. Entonces el arte ya no va a quedar remitido o cerrado a las determinaciones de un dirigente, sino que puede que él sea el que encargue las piezas, toda la élite griega, porque la había, por supuesto, pero esos dioses eran unos dioses más cercanos a los humanos, o sea que no estaban únicamente cerca a la élite dirigente, sino que los ciudadanos los sentían más cercanos. De hecho, esos dioses eran con apariencia más humana, tenían errores humanos, vivían pues en el mundo de los dioses, en el Olimpo, bajaban, ¿cierto? Compartían con los humanos, procreaban en algunos casos con ellos, tenían virtudes, poderes, pero también defectos humanos. Entonces, ahí pues nos damos cuenta de que hay una gran diferencia, por ejemplo, con la cosmovisión egipcia, donde esos dioses antroposomórficos que estaban en el más allá, pues lo único que compartían con nosotros por las representaciones artísticas vendría a ser, digamos, su cuerpo humano, pero no los comportamientos humanos. La psique humana de una u otra manera estaba muy presente en estos dioses, lo cual quiere decir que estaban hechos a imagen y semejanza de las condiciones humanas, ¿cierto? Que muchas veces se querían desconocer en otras civilizaciones. Y es la no dependencia de unos dioses, sino una coparticipación activa del fenómeno llamado vida y de la realidad como resultado. Bueno, entonces les traigo aquí esta diapositiva, es como para que nos enmarquemos un poco mejor. Hay 4 periodos, ¿cierto? Del periodo geométrico y oriental que está muy cercano a esa fase, digamos, neolítica,
en la que estaban todavía los griegos. Ellos no estaban tan avanzados cuando los pueblos mesopotámicos se conformaron, y muchísimo menos cuando los egipcios estaban en su esplendor. Entonces existen tres grandes, a mi parecer como historiador del arte, tres grandes periodos que son relevantes, que vendría a ser el periodo arcaico, el periodo clásico, que tiene unas subdivisiones, que tiene una relevancia, digamos, más importante en ámbitos de lo político, no tanto en lo artístico, y por último, el periodo helenístico. Lo que pasa, como les mencionaba al principio de la conferencia, es que la mayoría de la gente lo que tiene presente de lo que fue el arte griego corresponde al periodo clásico, y, no, y desconocen completamente o no conocen el periodo arcaico y lo que vino a ser el periodo helenístico, que es el cierre de ese gran momento antiguo griego, ¿cierto? Donde aparece un personaje como Alejandro Magno, que fue, entre otras, educado por Aristóteles. De no haber sido educado por él, yo creo que no hubiera logrado todas esas hazañas. Pero son tres momentos griegos antiguos muy distintos, muy, muy distintos en términos de la cosmovisión y cómo esta se ve reflejada en el arte. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente, como siempre con la arquitectura. Los egipcios habían desarrollado digamos, un sistema de columnas muy complejo, pero todas esas columnas estaban referidas, digamos, al soporte estructural y a la relación con la naturaleza exclusivamente, con el comportamiento geográfico que tenía la naturaleza en su entorno. Los griegos, como inventan o digamos, surge la filosofía, inventan la democracia, inventan el concepto de ciudadano, las columnas van a tener un comportamiento que oscila entre lo natural, ¿cierto? Lo filosófico y por otro lado, digamos, poético. Entonces, las tres columnas principales que se originan en Grecia van a ser la columna dórica, la columna jónica y la columna corintia, que se llaman tres órdenes porque hablan de cosmovisiones precisamente. Entonces la columna dórica, como se pueden dar cuenta, tiene el fuste, que es la parte vertical de la columna, y el capitel de una manera completamente, digámoslo así, austera, sencilla, sin excesos decorativos, a excepción de lo que viene a ser la columna jónica, que tiene un fuste también sin mayor tratamiento y un capitel, en este caso sí mucho más elaborado, como se pueden dar cuenta. Entonces, esto que ustedes están viendo acá representa lo femenino. ¿Por qué lo femenino? Porque representa el órgano femenino en su interior, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo lo que equivale a las trompas de Falopio, precisamente. Entonces, si esto que ustedes ven aquí en el orden dórico, que es completamente austero y sencillo, se pone al lado del orden jónico, que es lo femenino, eso quiere decir no que esta sea, digamos, una concepción femenina en una estructura arquitectónica, sino que la combinación de lo masculino con lo femenino. Yo me atrevería a decir que los griegos, al combinar ese sistema religioso con ese sistema filosófico que dio lugar a lo democrático, permite una oscilación y una horizontalidad entre lo masculino y femenino, como fuerzas de la naturaleza, pero también como relaciones de lo humano. Entonces, no es que esta, vuelvo y repito, sea la masculina y esta la femenina, porque integra, digámoslo así, desde digamos, un concepto o desde un término un poco más filosófico, lo que vendría a ser el falo y el acto de la copulación, el falo entrando en el órgano femenino. Entonces, esta integra a esta que es más racional, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Permíteme un segundo, corro la ventanita aquí hacia abajo. El último de todos los órdenes es el orden corintio, que es el que habla del esplendor. Es la que más le va a gustar, de hecho, a los romanos, y es la que más se va a elaborar en el último de los periodos griegos, que es el helenístico, precisamente porque Alejandro lo que hace es llevar la cultura griega, la expande, lo cual da lugar a una concepción de lo esplendoroso. Pero también es poética, como les decía anteriormente, ¿no? Entonces está lo racional en lo dórico, está lo masculino, lo femenino, las fuerzas de la naturaleza en lo jónico, y el corintio como lo esplendoroso, pero también es una poesía, es una poesía que le dedica, una poesía hecha columna, ¿cierto? Que le dedica un rey a su hija que muere en unos campos, en una llanura, y del cadáver de su hija brotan las flores de acanto.
Entonces lo que ustedes están viendo aquí son precisamente esas flores de acanto y la planta como tal, las hojas del acanto. Entonces es esplendor y a la vez es una poesía de amor de un padre a una hija. Parece bellísimo. Entonces, los griegos llevan más allá de lo que hicieron los egipcios en su arte precisamente por contemplar lo humano, ¿cierto? Entonces, pero lo que me interesa en la conferencia de hoy que estamos llevando a cabo es que nos salgamos un poco más allá de esa concepción cerrada que tenemos la mayoría de nosotros, que está enmarcada en lo clásico. Entonces, para eso diseñé la conferencia de tal manera como les acabo de comentar. Bueno, entonces, si hablamos de la cultura griega como una cultura de ciudades, estados separadas, con sistemas políticos y sociales distintos, lo que sí es claro es que en todas ellas se consideraba la filosofía como un fenómeno social importante. Ahora, ese fenómeno social importante también requería de alguien que pudiera, digamos, emerger, que lo hiciera emerger o que le diera un valor importantísimo. Entonces, hay que mencionar a Pericles. Pericles fue un abogado, ¿cierto? Que se vuelve el líder de Atenas, su dirigente durante 30 años y la convierte en el epicentro, en el núcleo cultural de Grecia. Si bien es cierto que Esparta era una ciudad también importante, hay que recordar que Esparta se especializaba en, dicho de la manera correcta, crianza de guerreros o de soldados, ¿cierto? Lo cual no implica que desconociera la filosofía, pero sí predominaba, digamos, ese sistema militar por encima de un sistema mucho más centrado en lo filosófico, en lo democrático, como era el caso de Atenas. Entonces, gracias a Pericles, la Acrópolis de Atenas se convierte en el pulmón, en el centro de la ciudad, y es allí donde convergen todas las personas de todas las clases sociales a rendirle homenaje a sus dioses, pero también a darle gracias a sus dirigentes. Entonces era un centro religioso, pero también, por decirlo así, un centro social y administrativo. Muy diferente, por ejemplo, a lo que veíamos en el caso de los egipcios, donde los templos estaban separados a las pirámides, o sea, había una separación de cada una de esas esferas. Aquí no, aquí esta es una gran esfera que se convierte como en la sangre, el pulmón, la vitalidad de la ciudad ateniense, ¿no? Y en su interior, obviamente, está ubicado uno de los templos más conocidos, que es el de Partenón, que les traje a ustedes unas ilustraciones hechas en 3D, unas reconstrucciones contemporáneas, para que se den cuenta cómo también en el caso de los egipcios había una policromía presente. Vuelvo y repito, para los que han asistido a las anteriores conferencias, lo que nosotros vemos de la antigüedad está en ruinas. Y esa monocromía que asumimos como presente desde el mismo momento antiguo, pues no es una realidad. Entonces, también hay que agregar otra cosa y es que la poligromía del mundo griego era un poco más aterrizada que la que podíamos ver, por ejemplo, en el mundo egipcio, porque pues había una presencia de la razón, de lo racional, por lo tanto, la policromía era un poco más sosegada, más racional, más aterrizada, sin que de hecho pues pudiéramos decir que la belleza estuviera reducida ni muchísimo menos. Entonces uno va a Grecia en la actualidad y se encuentra con el Partenón y obviamente lo que va a ver es lo que estamos viendo en esta diapositiva, el esqueleto, el residuo, la ruina, además porque también pues el mundo ha sufrido una cantidad de cambios vertiginosos a través del tiempo donde el secularismo que entra en la democracia, pues obviamente se separa del mundo de los dioses o del mundo de Dios, ya digamos después del siglo de la Edad Media y posteriormente en el siglo XX, pues eso adquiere muchísima fuerza. Pero eran templos que estaban dedicados a las deidades, ¿no? A sus dioses. Entonces, en este caso, estamos viendo aquí a la diosa Atenea en su interior. Vean ustedes acá la representación de la diosa en su interior, que es la que estamos viendo acá. Entonces, vean ustedes, vuelvo y repito, había una policromía fascinante, un juicio técnico por parte de los artistas y vean lo que estoy haciendo en este momento, estoy utilizando la palabra artista, porque fue precisamente en Grecia
donde ya se sale de la concepción del artesano que no tiene un valor social, como en el caso de Egipto o en el caso de Mesopotamia, el artista en Grecia tiene nombre. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que aparecen artistas donde se les reconoce la autoría de la creación de estas piezas artísticas. Entonces, estamos viendo una Atenea, una reproducción en 3D de una Atenea de la manera más fiel posible a lo que fue en su momento. Entonces, la monumentalidad, la belleza, era también algo que se leía de una manera distinta en el caso de de los griegos. Recuerden ustedes que para el mundo egipcio, la belleza y para el mundo mesopotámico era algo exclusivo o inherente a los dioses. Mientras que en el caso de los griegos, la belleza, gracias al surgimiento de la filosofía, era algo inherente a la naturaleza. Y vuelvo y repito, no solamente la naturaleza, como lo suele entender mucha gente, como lo vegetal, sino también la belleza de lo humano. Entonces, el cuerpo humano viene a ser muy importante como referente para el mundo griego y es el que concentra la belleza. Aparte de la naturaleza vegetal, también hay una naturaleza humana y una belleza física que debe ser el resultado de la unión de lo que es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, no es solamente la belleza física la que queda contenida en la realización de estas piezas escultóricas artísticas, sino es también en la belleza del espíritu. Entonces, es por eso que yo me atrevo a decir, sin lugar a equivocarme, que Grecia era un mundo holístico donde afloraban todos los pensamientos posibles, se filtraban con el surgimiento de la filosofía para cuestionar la realidad. Situación que no pasaba evidentemente en el mundo egipcio antiguo ni en el mundo mesopotámico. La realidad era una creación de los dioses inmutable y completamente inalterable. Entonces, el ser humano ya se vuelve partícipe de la existencia y esto, vuelvo y repito, es lo que da lugar para que hablemos, perdón, para que yo hable de esta manera diciendo que los griegos de una u otra manera eran holísticos, ¿no? A diferencia de las otras culturas. Vemos también otro de los templos ya inexistente completamente en la actualidad, que es el templo de Zeus, la deidad masculina más importante de todas, es el dios más importante. Y vean ustedes acá la reproducción o la representación que se hace, contiene la estatua de Zeus que desapareció, al parecer, cuando Alejandro Magno fallece. Los que quedan bajo el mando de Grecia, que eran varios, se reparten el territorio griego, incluso parte de África también, y obviamente pues esta pieza se pierde o es utilizada para otro tipo de cosas, debido a los materiales que la componían. En el caso de la escultura de Atenea, vemos cómo estaba hecha, cierto, en oro y con una capa de marfil, que fue también lo que hizo que desapareciera, al igual que la escultura de Zeus. Entonces, aquí estamos viendo cómo sostiene en su mano el águila que representa el poder y estamos viendo a la diosa de la victoria alada. Y vean ustedes las escalas tan desproporcionadas con relación a lo humano. Aquí estamos viendo cómo llegan, aquí está el sacerdote, a rendirle homenaje a el Dios. No desaparece el sacerdocio, no desaparecen los reyes, pero vuelvo y repito, ya la participación que tenía el pueblo era mucho más significativa, o sea que las personas o los ciudadanos griegos sentían una mayor gracia de lo divino, pero también una gracia de lo político y una gracia de lo humano. Entonces, el humanismo que aflora en Grecia es representado también en sus piezas artísticas. Entonces, aquí estamos viendo evidentemente a un Zeus, un gran dios, pero con un cuerpo humano. Y para poder hacer eso, pues obviamente generan un cambio con relación a lo que era el arte mesopotámico y el arte egipcio, y es un estudio anatómico. Las representaciones mesopotámicas y egipcias eran completamente geométricas, donde lo que el hieratismo que las caracterizaba, lo que buscaba era representar el poderío de esos dioses o de esos dirigentes. Aquí no es que el poderío
no se represente, pero son dioses humanos, en el sentido de que hasta su apariencia física es tomada a partir de la anatomía de lo humano, y eso es muy, muy, muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, tienen diferentes diosas, ¿no? Diferentes dioses. Hay una, si bien es cierto que Zeus es el dios de los dioses o es el dios más importante, también había una presencia súper importante de diosas femeninas que de pronto podría superar a las de otras culturas, incluyendo la egipcia o la mesopotámica. Entonces hay mayor presencia, vuelvo y repito, de deidades femeninas. Entonces, como ejemplo, para traerles a ustedes el día de hoy está Artemisa, ¿cierto? Y está Atenea. Entonces, no solamente se hacían representaciones de estas deidades en su correspondiente templo, sino que también se hacían otras esculturas para poner en otros lugares de la vida pública en las polis griegas. Ahora, una cosa que es importante mencionar, y es que todo lo que ustedes vean de escultura griega, todo en un 99.9% son copias romanas. La mayoría del arte griego se pierde con la caída de Alejandro Magno y la entrada del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano absorbe completamente lo que es el Mediterráneo, destruye, arrasa, castra culturas y logra poseer el conocimiento artístico. Juan, perdimos tu audio un momento, por favor, que ya estamos revisando qué pasó. Bueno, a todos les pedimos que nos den una esperita, por favor. ¿Aló? ¿Escuchas, Lorena? Listo, Juan Carlos, ya te escuchamos nuevamente. Bueno, por ahí vi que escribieron que se habían quedado en un 99.9%, o sea que la falla fue muy reciente, Sí, afortunadamente. Entonces voy a continuar. Sin embargo, si llega a haber otra falla, te pido el favor, Lorena, qué pena contigo, que me avises nuevamente. por supuesto. Muchas Gracias, gracias. Juan. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, todo lo que ustedes van a ver hoy actualmente en museos, en colecciones privadas, en cualquier lugar que ustedes lleguen a ver estas piezas escultóricas griegas, no son los originales griegos, son copias romanas, precisamente por lo que estaba comentando eh, en el momento en que se cayó el audio. Los romanos invaden, digamos, toda la región del Mediterráneo, aprovechan la caída de Alejandro Magno, cómo se diluye y se fragmenta este mundo griego helénico, y lo que queda pues es el conocimiento técnico y estos artistas como Fidias, como Cresilas, como hay un sinnúmero, aparecen, no son muchos realmente, pero son varios. O sea, lo importante es que tengamos en cuenta que de una u otra manera ya podemos hablar del artista y no del artesano, que no tenía un valor social y ya lo adquiere. Entonces, el 90 y pico% de las esculturas que ustedes ven en los museos son copias, y muchas de ellas no son solamente copias romanas de la época del Imperio Romano Antiguo, sino que son copias hechas o en el Renacimiento, ¿cierto? A partir del siglo XV, y algunas de ellas en el barroco, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente aquellos que me mencionaban, digamos, el dato para cuando viajen a estos museos, tener en cuenta esa información.
Y más que como dato curioso, turístico, es para que nos demos cuenta de cómo la influencia del arte griego sigue vigente incluso en la actualidad, a través de los diferentes siglos y de los diferentes momentos históricos que se han venido dando desde la antigüedad hasta el presente. Muy bien. Entonces, vean aquí a una Afrodita, es también una copia romana, pero es exacta, o sea, no es que haya una modificación en su apariencia física. Y esta Afrodita, que es una copia romana, de una u otra manera es la Afrodita original en términos de su apariencia, y no la Venus de Milo, que la mayoría de la gente piensa, uno, que es griega, que no lo es, sino que es romana, y de una u otra manera tiene una diferenciación en la postura. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando vayamos a ver el arte romano. Entonces, si ustedes se dan cuenta de estas esculturas que les he venido mostrando, hay una clara diferencia entre lo que habíamos visto en las esculturas mesopotámicas y egipcias. No hay movimiento, porque es que el movimiento es el resultado del estudio de la realidad, como experiencia de lo humano. El estudio de la anatomía humana fue algo que se dio en Grecia, vuelvo y repito, gracias al pensamiento filosófico. Lo que voy a decir puede parecer un poco fuera de lugar o excesivo, pero muy parecido a lo que pasaba en el mundo prehistórico con esos bisontes que estaban representados en las cuevas, por ejemplo, de Altamira, con un altísimo realismo. El realismo que ellos le imprimían a esas imágenes a partir del acto mágico pictórico era buscar precisión o cercanía con el animal real. Aquí no. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un estudio anatómico que viene de la filosofía para darle lugar a una concepción mucho más humanista de la realidad. Entonces, se parece en términos de que es realismo como tal, pero obviamente con diferencias que tienen que ver con lo filosófico. Entonces, no van a ver ustedes en ningún lugar de la antigüedad esculturas con este nivel de movimiento, de quinesis, de torsión, de agilidad. Y digo agilidad no porque las esculturas se muevan realmente, sino porque denotan movimiento. Hay una presencia humana, a pesar de que sea una deidad, Afrodita en este caso, es una deidad que si la vemos representada con un cuerpo femenino perfecto, que es real, digamos, o es una posibilidad de lo humano, pues esos dioses no son lejanos, están cercanos, porque están representados por el artista de una manera que no los hace distantes o lejanos. Muy bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, varias reproducciones de Zeus. Esta que ustedes están viendo a la izquierda, ¿cierto? Es una escultura de Zeus, no la del templo era monumental, o sea, era 10, 20 veces más grande, pero como les decía, se hacían diferentes esculturas de los dioses para ubicar en diferentes lugares. Entonces ustedes perfectamente podían ver una imagen de Zeus en un lugar donde se estuvieran tomando decisiones de Estado y no necesariamente para rendirle homenaje como la deidad mayor. Y esta escultura que ustedes ven aquí a mano derecha es una escultura, es una reproducción, es una copia, ¿cierto? De romana, ¿cierto? De un original hecho por Fidias. Entonces vean ustedes que cada momento histórico reinterpreta a estos personajes, a estas deidades, según la cosmovisión que ellos tengan en su momento. Entonces, esta copia romana, como se dan cuenta, tiene diferencias con esta que está a la izquierda. Aquí vemos el rayo, ¿no? Recuerden ustedes que Zeus era el poseedor del rayo, ¿no? Y aquí lo vemos, obviamente, en una posición sedente, mucho más política, ¿cierto? Mucho más hierática, aunque obviamente el desarrollo de la anatomía pues es maravillosa, porque como decía, el logro de los griegos en ese sentido se convierte en un gran diferenciador. Pero los romanos eran más políticos que religiosos. Y eso me adelanto un poco a lo que les iba a decir en la próxima conferencia. Los dioses griegos estaban ahí cercanos a las personas, no solamente los dirigentes. En el caso de los romanos, los dioses de los romanos eran los mismos dioses griegos, sino que les cambiaron de nombre. Pero la relación con los dioses era distinta. Casi que los dioses estaban al servicio del emperador y de toda la élite imperial.
Si ven ustedes cómo hace un giro cosmovisional eh, que no es, que pues, es evidente que fue así, ¿no? El mundo romano era un mundo político, ¿cierto? Las leyes romanas, la mayoría, pues, por no decir que todas están vigentes incluso en la actualidad. Entonces uno debe leer las esculturas de cada periodo, de cada momento, de cada cultura, según los acontecimientos que estos vayan generando. Hoy en día hablamos de una escultura digital 3D, o sea, ya hay artistas contemporáneos que hacen, que realizan creaciones artísticas en ordenadores y no necesariamente esta corporalidad o esta fisicalidad análoga de la que estamos viendo en estos momentos históricos. Entonces las concepciones también del arte, las creaciones artísticas van mutando según el contexto, van generando también lecturas del contexto y de una u otra manera pueden leer un poco lo que viene más adelante, que eso es una de las posibilidades maravillosas del arte. Entonces, como se dan cuenta también, lo que decía en las conferencias anteriores, que la concepción del artista, perdón, la concepción del artista como alguien que expresa su subjetividad, su interior, de una u otra manera, es algo que viene a empezar a suceder de una manera tardía en la historia, a partir del siglo XX, lo que les decía también con las primeras vanguardias, primeras, más que todo las primeras, no tanto las segundas vanguardias, las del siglo XX. Entonces, para poder entender todo este flujo de cambios, sería interesante que en esas conferencias, si las damos del siglo XX y las vanguardias artísticas se van a dar cuenta de que rompe todos estos esquemas políticos o religiosos y seculariza el arte al máximo, dándole casi que al ser humano la connotación de ser creador total, no depender de un dios o de una diosa o de un estado o de un criterio de un dirigente para poder producir arte. Es el gran momento de las revoluciones artísticas y vuelvo y repito, eso fue lo que dio lugar a la subjetividad. En estas esculturas nosotros no vemos subjetividad, vemos obviamente la presencia de un artista, ¿cierto? Vemos los logros anatómicos y de una u otra manera la concepción de belleza, pero no desde las subjetividades, sino desde el aporte de la filosofía y cómo de una u otra manera eso les permitió a ellos desarrollarse como una gran cultura que nos regala la racionalidad también, o sea, que era de una u otra manera una belleza racionalizada, o por lo menos eso fue lo que pasó durante el periodo clásico. Más adelante les voy a mostrar a ustedes algo que yo creería que es nuevo, les voy a mostrar y a que quede claro la diferencia del arte griego en momentos distintos. La mayoría de la gente, como dije, se queda con el periodo clásico exclusivamente. Y aquí estamos viendo otra cultura de Poseidón, que era el dios de los mares. Entonces, esta pieza escultórica es un poco polémica porque algunos dicen que era Zeus y le hace falta el rayo y otros dicen que es Poseidón. Yo me inclinaría más por el hecho de que sea Poseidón, ¿cierto? Por la forma en que coge, o debería estar la pieza donde está el tridente, ¿no? Para lanzarlo. La forma en que Zeus portaba el rayo era una forma vertical, o sea, él estaba en el Olimpo y mandaba los rayos del Olimpo hacia el mundo. Aquí no, aquí estamos viendo es obviamente una pieza donde lo que hace falta, a mi parecer, es el tridente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Démonos cuenta de otro también aspecto importantísimo. Y es que no solamente logran mejorar anatómicamente las esculturas, logran independizarlas de la arquitectura. Cuando digo independizarlas de la arquitectura es porque, por ejemplo, en el caso de los egipcios, todas las esculturas, la mayoría de ellas por lo menos estaban ubicadas al frente de los muros. Entonces, pues había como una separación mínima. Los logros técnicos de los griegos se dan, vuelvo y repito, parece una tontería, pero no lo es. El pensamiento filosófico da lugar para pensarse la realidad, la naturaleza, la belleza y la presencia de lo humano, no solamente en el planeta, sino en el universo. Entonces, vuelvo y repito, el cuerpo humano se convierte en el contenedor de lo bello. No solamente lo bello se deja, en el caso de los griegos, para naturaleza vegetal, sino también se contempla como el cuerpo. Entonces vivían fascinados de la musculatura humana y más que todo en las representaciones masculinas. No se nos olvide a nosotros que en los Juegos Olímpicos, eh, en tiempo de paz, los espartanos se untaban aceites en su cuerpo y competían desnudos, ¿no? Entonces, esa desnudez
de lo masculino, para ellos concentraba lo bello, mientras que en el caso de lo femenino tenía que ver con la concepción y tenía que ver con la espiritualidad. Eso lo vamos a ver más adelante el día de hoy. Entonces, otra escultura, para que se den cuenta, hecha ya en el neoclásico, ubicada en el Palacio de Nymphenburg, en Alemania, ya obviamente es un renacer, una repetición, una valoración, ¿cierto?, europea de lo que vendría a ser ese personaje o esa deidad en un momento distinto, ya casi que como sinónimo de poder, pero un poder político, dejando de lado lo que he mencionado anteriormente sobre la relación de los dioses y esa humanidad, digámoslo así, de las deidades en esa horizontalidad con los seres humanos. Entonces aparece otro personaje también importante, aparte de Zeus y de Poseidón, que es Apolo, ¿cierto? Apolo era el dios de la medicina, del sol y de las artes. Entonces, en la actualidad, la escultura que encontré que tal vez se asemeja más a la original es esta que ustedes ven aquí, que está ubicada en la Academia de Atenas, ¿cierto? Que respeta no solamente la policromía de las columnas de su momento, sino también la escultura como tal. Entonces era el dios del sol, el dios de la medicina, el dios de las artes, y aquí lo estamos viendo portando una lira. Este que ustedes ven aquí, que es Apolo también, se le llama el Apolo de Belvedere, que está ubicado en el Museo Vaticano, es una copia romana. Entonces ya está como en una posición distinta y desprovisto del instrumento. Hay una relación distinta. Los romanos leen a los dioses según su conveniencia política y eso es un rasgo importante para diferenciar lo que se había gestado o generado en el momento de los griegos. Lo mismo sucede aquí. Vean ustedes, por ejemplo, a Ares, el dios de la guerra, ¿cierto? Y Marte, su equivalencia romana, representado de una manera mucho más imponente, más hierática, más política, a diferencia del dios griego Ares, dios de la guerra, de una manera mucho más humana. De hecho, aquí estamos viendo cómo Ares descansa, ¿cierto?, del combate, mientras que aquí podemos ver a un Marte, que es la versión romana de Ares, como preparándose para la batalla con una indumentaria propia de un centurión romano, más que de un soldado espartano, por decirlo así. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a lo que les decía anteriormente sobre aclaraciones sobre el arte griego. En el periodo arcaico existen lo que se llaman los kouros, que son las esculturas masculinas. Si ustedes se dan cuenta, la evolución que tuvo esta durante el periodo arcaico es evidente en la diapositiva. Sin embargo, me gusta que centremos la atención primero en esta, donde nos damos cuenta cómo tienen la influencia de las esculturas egipcias, el hieratismo, la rigidez, la estaticidad, la falta, digamos, de humanidad en la anatomía. Pero a medida que va evolucionando dentro del mismo periodo arcaico, perdón, ya vemos cómo aparece una finura en las superficies, un estudio y presencia de lo anatómico, un estudio de, digamos, del cuerpo humano. Sin embargo, sigue siendo todavía muy rígido. Al finalizar el periodo arcaico, este es el mayor ejemplo de lo que voy a decir, el Efebo de Critios. Esto que ustedes están viendo aquí ya es la antesala, es el aviso del fenómeno de lo bello que hoy en día se conoce exclusivamente en el periodo clásico. Entonces el Efebo de Critios se realiza al finalizar el periodo arcaico, pero va a ser la antesala ¿de qué? Del periodo clásico. Entonces, en el periodo clásico es donde se empieza a hablar de belleza, armonía, equilibrio. En el periodo arcaico, no. En el periodo arcaico, los griegos estaban mirando a los egipcios fascinados y gracias a la filosofía, al estudio de la anatomía, al estudio de la naturaleza, a la mímesis de la misma naturaleza y cómo esa belleza se ve reflejada en el cuerpo, es que llegamos a lo que ustedes están viendo acá. Es un proceso largo, pero que de una u otra manera solamente se logró en el mundo griego y no en otra cultura o en otra sociedad de la antigüedad. Ahora, había esculturas imponentes, monumentales, como esta que ustedes están viendo aquí. Este es un kouros, completamente desnudo. Característica de la escultura griega masculina, la desnudez. Porque en la desnudez masculina
¿cierto? Los griegos veían la belleza. Entonces eran esculturas desnudas, no había un miedo a la desnudez, ¿cierto? En el mundo egipcio era completamente improbable que viéramos una deidad desnuda porque mostraba, digamos, cierta vulnerabilidad que no era, digamos, válida en su momento. Entonces, les traigo aquí el adverso de la escultura para que se vean, se den cuenta ustedes cómo incluso representan con el mayor detalle posible los glúteos del chorus de la escultura masculina. Muy bien. Y vean ustedes acá, este grupo escultórico llamado Cleobis y Bitón, que está en el Museo Arqueológico de Delfos, en Grecia, les muestro uno de estos son soldados, son guerreros, ¿no? Al lado de una escultura egipcia. Ahora, para que entiendan por qué en el periodo arcaico se miraban a los egipcios y aún seguían siendo rígidos. Pero ellos se ponen en la tarea de ir cambiando la historia de las representaciones de los dioses para algo mucho más humano. Entonces aquí aparece el efebo de Critios a final del periodo arcaico. Vean ustedes, ¿no? De hecho, esta imagen que ustedes están viendo aquí de este efebo va a ser una inspiración, nada más ni nada menos que para Miguel Ángel con el David. Y eso, con eso voy a cerrar la conferencia. Entonces, estamos en el periodo arcaico con las esculturas masculinas y ahora pasamos a las esculturas femeninas. Dense cuenta ustedes que están vestidas. La posición es igual de rígida a los cobros masculinos, pero el vestuario nos muestra a nosotros esa relación distinta de lo bello. Aquí está, vuelvo y repito, es lo bello, digamos, de lo afectivo y de lo espiritual. Entonces, por eso la mano puesta en la parte donde termina el plexo solar. Y lo que les decía en las conferencias anteriores, ¿no? Estaban llenas de colores. Tal vez uno ve esta imagen imponente porque está lejana en su factura, porque fue hecha por una gran cultura, y la ve uno con color y se convierte en una especie como de juguete. Lo que pasa es que era así, o sea, estaban llenas de colores, estaban con pigmentos naturales. Lo que pasa es que obviamente esos pigmentos naturales hoy en día tendrían que reproducirlos con mucha exactitud porque los pigmentos que utilizamos nosotros en la actualidad pues son resultado de la industrialización y nunca van a reflejar la apariencia cromática de los originales. Vean ustedes aquí también cómo dentro del periodo arcaico esas representaciones femeninas de esas core también van evolucionando. Ya hay una humanización. Entonces se representaban tanto diosas como sacerdotisas, esta es una sacerdotisa, como una mujer del común que tiene una cráter o un contenedor para ir al río y sacar el agua. Entonces, aún así sigue teniendo esa rigidez egipcia, por decirlo de esa manera. Pero va acabando el periodo arcaico y al igual que el efebo de Critios, en el caso masculino, estamos viendo aquí esta core, donde ya la elaboración del ropaje, del vestuario es mucho más sofisticado, ¿no? Y eso es lo que va a dar lugar para que más adelante las telas se puedan representar con una exactitud sorprendente. Entonces, en lo más profundo, en lo más arcaico del mundo griego, ya se estaba gestando lo que más adelante, gracias a Fidias, es uno de los artistas y escultores más famosos, ¿cierto? Va a dar lugar a lo que hoy en día la mayoría de la gente conoce como ese gran arte griego perfecto, maravilloso, bello, equilibrado y armónico. Pero dense ustedes cuenta lo que les estaba diciendo, era un mundo también lleno de color, pero creo que también ustedes detectan lo que estoy detectando y es que la policromía era un poco más aterrizada y eso tiene que ver también con esa profundidad filosófica hacia la racionalidad. Entonces, aquí vemos eh, el cambio. Aquí ya entramos a lo que es el periodo clásico. Estas esculturas de Atenea, de Diana la cazadora herida, son ejemplo de cómo ya esas esculturas empiezan a separar sus extremidades, a romper el polígono de sustentación. El polígono de sustentación es donde se ubican los pies. Cuando digo romper el polígono de sustentación me refiero a abrir los pies, poner posiciones con flexiones, donde el centro de gravedad, que vendría a ser el ombligo, se desplaza a diferentes lugares, donde se extiende un brazo sobre la cabeza y otro se encorva al lado del cuerpo, donde de una u otra manera, pues el estudio anatómico era ya algo, un logro evidente. Pero obviamente
tuvieron que pasar varios siglos, por decirlo así, no de otra manera, para que esto se lograra. El tiempo antiguo era un tiempo expandido, ¿no? El tiempo contemporáneo, nuestro tiempo es un tiempo completamente eh, fugaz, efímero, rápido. Yo le digo el tiempo desechable, ¿no? Una cosa se consume, se gasta, se desecha, y eso también aplica también para la sociedad, para la cultura, para el arte, para lo político. Y vean ustedes acá, entonces, una copia también de unas esculturas hechas por Fidias, donde vemos ya completo estudio anatómico, versatilidad, naturalidad, humanidad. Aquí también otro ejemplo de otro artista, Praxiteles, donde estamos viendo cómo logra generar la curvatura, ¿cierto? De una manera perfecta. El cuerpo de este dios, Hermes, ¿cierto? Es el cuerpo de un humano. Es un dios en cuerpo humano. O un cuerpo humano que de una u otra manera nos permite reconocer la relación de los dioses desde lo humano y no solamente desde lo divino. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya no estamos hablando de lo bello, no estamos hablando de lo equilibrado, de lo armónico. Aquí nosotros estamos viendo algo completamente diferente. O sea, uno ve estas esculturas y le cuesta a uno trabajo creer que son griegas, pero lo son. Obviamente, copias romanas, como ya lo mencioné anteriormente. Y esto es lo que viene a darse en el arte en el momento del periodo helénico, el último de sus periodos. Entonces ya no es la belleza, lo ideal, lo armónico, lo bello, como podíamos ver en las creaciones artísticas del mundo griego clásico, sino es lo desgarrador de lo humano, de la condición humana, del sufrimiento, del cuerpo no idealizado, sino hecho sufrimiento. De hecho, esta imagen que ustedes ven acá, cierto, que está ubicado en el Museo Louvre, es una imagen que incluso uno sin saber que estamos hablando del periodo helenístico griego parece una imagen más renacentista, haciendo alusión como a los santos o los mártires de la Edad Media, ¿cierto? No digo que sea una pieza medieval porque en la Edad Media el arte y esos logros griegos se pierden. Había una prohibición incluso para la representación de una manera realista de las imágenes. Eso lo vamos a ver como cierre de estas conferencias. En la última conferencia les hablaré de eso. Pero entonces vean ustedes cómo el periodo helenístico vemos a una Venus, a una diosa, sin ningún tipo de idealización como la que podemos ver ni aquí en la estatua de Atenea, ni aquí en la estatua de la cazadora herida. ¿Cierto? Ahí estamos viendo dos imágenes bellas, una más imponente, digámoslo así, más política, y la otra mucho más humana, mucho más natural, como la de la cazadora. Sin embargo, cuando llegamos a este punto y nos encontramos con la Venus de Lely, ¿cierto? Estamos hablando de una deidad que no es perfecta. Tiene en su anatomía imperfecciones, tiene zonas del cuerpo abultadas, ¿no? O sea, con grasa. O sea, estamos hablando de una mujer real. Entonces se mostraba, digamos, la realidad de lo humano sin embellecerlo. Y a mí me parece interesante esto porque el personaje principal del periodo helénico fue Alejandro Magno, educado, como decía al principio de la conferencia, por nada más ni nada menos que Aristóteles. Aristóteles, como ustedes ya saben, es, digamos, el padre de la lógica, de la razón, a diferencia de Platón, que ya era un poco más el mundo de las ideas y todo esto. Entonces, ahí estamos viendo la consecuencia de un personaje dentro de la cultura, por quién fue educado y cómo genera un impacto en la forma de ver el mundo y cómo el arte lo refleja. Entonces la Venus de Lely ya no es esa Venus, vuelvo y repito, bella y perfecta, no es esa Atenea, no es esa Afrodita que vimos en las imágenes iniciales de la conferencia, es completamente humana y real. Y estamos viendo aquí a un cuerpo masculino completamente desprovisto de idealización, como podíamos ver en las esculturas de los dioses con la que también empecé la conferencia. O sea, es carne y hueso lo que estamos viendo ahí. Es la realidad de los acontecimientos, la realidad de lo mundano y de lo humano. ¿Y qué decir de la escultura que está aquí a mano derecha, cierto que es la anciana ebria?
Es una escultura de una mujer cualquiera que está en las calles de una ciudad griega portando una crátera con vino, completamente ebria y borracha. O sea, no estamos hablando de Dionisio ni de Baco, de un dios de los viñedos y de las uvas, no, estamos viendo una mujer de la tercera edad completamente sumergida y apabullada por el consumo de alcohol y se ve reflejado en el rostro. Entonces, el periodo helenístico no habla de belleza, no habla de idealización, sino habla de emocionalidad desde la concepción de lo humano, los sentimientos, la decadencia de lo humano, lo inherente a la condición humana. Y yo creería que esa parte también se la digamos, evitan muchísimo uno cuando le enseñan historia del arte, ¿no? Porque los griegos, la belleza y lo ideal, que sí estuvo presente y que es un legado maravilloso que nos dieron, pero también nos hablaban de que eran unas sociedades más humanistas, porque no dejaron a sus dioses, pero tampoco dejaban de lado el comportamiento humano, la condición humana, la precariedad humana. Y eso pues me parecía importante también mencionarlo. Entonces vean ustedes cómo del periodo arcaico, que toma como referencia, ¿cierto?, a ese mundo egipcio, a partir de avances tecnológicos, logran un estudio anatómico maravilloso que va a dar lugar para un esplendor expresivo como lo que ustedes están, perdón, como lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, a diferencia de estos tres personajes, donde uno es un mártir, el otro es una anciana ebria y la otra es una Venus hecho humana y carne, por decirlo así, vemos también el caso del grupo escultórico de Laconte. Laconte era un sacerdote troyano que fue castigado por el rey por haber dicho que el caballo de Troya era una mentira. Entonces lo castigan por traición y el castigo cae sobre sus hijos. Entonces aquí está en el momento donde se somete al castigo y la serpiente los devora completamente, ¿no? Entonces vean ustedes, este es un ejemplo maravilloso porque la anciana ebria y el Marcías que ustedes ven aquí, pues obviamente está hablando de emocionalidad, de expresividad, de humanidad, pero aquí estamos viendo cómo logran a partir de una representación escultórica mostrar el dolor del castigo y cómo de una u otra manera se ve reflejado en la posición de los personajes, en la torsión de los cuerpos, en la expresividad del rostro, el dolor del castigo al que fue sometido Laconte. Y lo que ustedes están viendo acá es la cerámica griega. A mano izquierda, ustedes pueden ver lo que es la cerámica blanca que pertenece al periodo clásico y a mano derecha lo que es la cerámica melanográfica que pertenece al periodo arcaico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, la mayoría de lo que podemos llamar en la actualidad pintura en el arte griego es lo que quedó consignada en las cráteras o los recipientes que lograron sobrevivir. La mayoría de la pintura que estaba ubicada, ¿cierto?, dentro de los templos o dentro de los palacios griegos se deterioró, se perdió, no existe. Entonces, podemos ver del arte griego más en lo escultórico y en lo arquitectónico que en lo pictórico, desafortunadamente. O sea, si hoy en día podemos hablar de pintura griega, no es porque se haya hecho exclusivamente sobre una superficie cerámica, sino porque lo único que logró sobrevivir fue eso. Y aquí, para terminar ya la conferencia, ya voy para casi una hora, eh, es como en la actualidad aún se sigue mirando a los griegos y cómo el artista contemporáneo sigue utilizando o haciendo arte sin desligarse muchísimo de esos logros antiguos griegos. Entonces aquí estamos viendo un Poseidón ubicado actualmente en las Islas Canarias, ¿cierto? Obviamente con el estudio anatómico de los griegos, pero ya con inserciones o diferencias, ¿no? Vean ustedes acá cómo le ubican una corona que sale del mismo cuerpo. Entonces, el hecho de que pasemos de un momento histórico a otro no quiere decir que el arte que se haga en ese momento desaparezca. Eso depende de los aspectos políticos, de las intenciones del artista y de una u otra manera cómo se mantiene vivo. Entonces, el arte de la antigüedad, lo que yo sí puedo afirmar con toda seguridad es que el arte que aún sigue más presente en los corazones de los artistas y
en las delegaciones políticas para los artistas de hacer estas piezas es el arte griego, porque fue el arte más humanizado, el arte más humanista. Y vuelvo y repito, eso se lo debemos a la filosofía. De no haber surgido la filosofía en el mundo griego, pues estaríamos en un momento tal vez donde la relación con los dioses estaría presente, donde las élites serían mucho más apabullantes, en fin. Y vean ustedes acá lo que les decía. Ese es el Critio de Febo, que fue inspiración para Miguel Ángel, para hacer el David de Miguel Ángel. Y vean ustedes acá, no es que la postura sea la misma, pero sí la frescura que empieza a darse en este momento final del periodo arcaico y que se logra en el periodo clásico fue la inspiración para Miguel Ángel en un momento europeo muchísimos siglos después. Y esta pieza escultórica, de Miguel Ángel, que es el David, fue inspiración para esta obra de arte contemporáneo. Esta es una instalación, así se le llama, instalación artística, hecha por Miguel Ángel, curiosamente tiene el mismo nombre, ¿no? Se llama Miguel Ángel Rojas, un artista colombiano. Yo creo que él ya debe estar por ahí, por arriba de los 70 años en este momento, si mal no estoy, que hace una instalación artística de carácter fotográfico donde muestra una secuencia del mismo soldado asumiendo la posición que vendría a ser la que ustedes están viendo acá en el David de Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel Rojas, artista contemporáneo colombiano, lo que hace es mostrar la belleza del cuerpo humano bajo la monstruosidad de la amputación. Este muchacho que ustedes están viendo aquí en esta imagen es un soldado colombiano que pierde su parte de su pierna izquierda por una mina quiebrapatas. Entonces aquí estamos viendo cómo en la superficie cercana al suelo, en diagonal con la pared, ubica esta frase hecha a partir de puntillas, ¿no? O sea, esa parte punzante, hiriente de la puntilla es una analogía al dolor, pero es al dolor también de un pueblo que se ha habido inmerso en un conflicto político, social, que ya lleva más de 60 años. Entonces, vuelvo y repito, el artista toma como referencia la postura del Critios, el Efebo de Critios, ¿cierto? Y la postura de la mano del David de Miguel Ángel y hace esta serie fotográfica donde la altura de cada fotografía corresponde a la altura del soldado, o sea, está hecho a una escala 1:1. Es un ejemplo de lo que les estaba diciendo de cómo el arte griego sigue siendo una inspiración, pero no solamente el arte griego del periodo clásico. Aquí estamos viendo el Efebo de Critios del periodo arcaico, ¿cierto? Estamos viendo la belleza anatómica del periodo clásico, pero también estamos viendo la emocionalidad, lo mundano y lo desgarrador del periodo helenístico al mostrar una imagen de una amputación de un cuerpo. Entonces, casi que nos han dejado o nos han escondido el periodo arcaico y el periodo helenístico griego y nos dejaron con una noción exclusiva del periodo clásico que si bien a mí también me parece que la belleza está presente ahí, el logro técnico de esos artistas es innegable, pues está dejando de lado otros momentos del mundo griego que fueron importantes, además porque eran preguntas que no se hacían en otras culturas en la antigüedad, eran altamente humanos, reconocían digamos, su vulnerabilidad, pero también tenían la capacidad de crear belleza a partir de una u otra manera, de otras cosas. Entonces, doy por terminada la conferencia y abro el espacio para que puedan preguntar las personas que estén interesadas. Por ahí estoy viendo, perdón, ya. El señor Octavio. Juan, muchísimas gracias, como siempre muy interesante. Por aquí también te han dejado mensajes de agradecimiento y el señor Octavio levantó la mano. ¿Nos ayudan, por favor, para habilitarle el micrófono? Eso te iba a decir, si le puedes habilitar el micrófono a la persona que hace la pregunta, me parece más cercano que responderlo por chat. Gracias. Listo, señor Octavio. Gracias, Juan Carlos, como siempre, muy interesante la charla. Gracias. Tengo unas inquietudes. Cuéntame. A ver, hemos visto piezas muy lindas, están identificados los museos, lo que pone en relieve el papel de los museos, obviamente, la difusión de la cultura, la preservación de esas piezas.
los benefactores, entre comillas, de esos museos, llámese Lord Elgin, el británico, Champollion, las cosas traídas de Egipto, lores de Arabia en el siglo XX. Ellos fueron benefactores, fueron de los museos o fueron saqueadores de los países de la cuenca del Mediterráneo, de la cultura. Ese es un tema que yo abordé hace tal vez unos 3 años, donde me quedaba la incógnita si eran protectores o saqueadores. Lo que pasa es que eso depende de las circunstancias que se estén viviendo en el lugar original. Por ejemplo, en la década de los 70 en Egipto había una dictadura muy fuerte que hacía que estas piezas se perdieran. Entonces el Museo Británico se las lleva y se convierte en el gran protector. Pero en la actualidad, las últimas generaciones, cierto, de arqueólogos y de historiadores del arte de Egipto están tratando de traer nuevamente esas piezas a Egipto. Entonces, se puede decir que depende de las circunstancias. Otro, y esto que digo, a veces es malentendido por muchos, Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros personajes en darle un valor cultural al arte egipcio. Si no es por él, no se hubiera descubierto la piedra Rosetta que contiene estos 3 lenguajes, donde se podía descifrar mucho del conocimiento antiguo. Pero en ese momento, obviamente, era una especie como de secuestrador de esas piezas artísticas. O sea, si fueron saqueadores. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy que estamos tratando el arte griego, Grecia en la actualidad es un país que está en quiebra. O sea, realmente Grecia le pertenece a Alemania en este momento. Está endeudada con el país, con Alemania. Entonces no tienen la infraestructura, no tienen el dinero suficiente para poder restaurar. O sea, el Partenón, el Acrópolis de Atenas, todos los templos griegos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, entraron en franco deterioro. Entonces, los británicos, con todo su poderío, de una u otra manera, lo que hacen es mantener vivas estas piezas, pero fuera de su lugar original. Entonces yo vuelvo a decirlo, me atrevo a decir que son tanto saqueadores como conservadores de estas piezas. Entonces es un tema polémico porque las generaciones más recientes están solicitando la devolución de esas piezas, pero no tienen cómo mantenerlas. O sea, el mantenimiento, la restauración de un templo es algo que vale muchísimo dinero, incluso de una escultura también. Es muy costoso para una nación que está en quiebra como Grecia poder restaurar el arte que se dio en la antigüedad. Italia en este momento también tiene una situación económica muy difícil y vean ustedes lo que está pasando. Muchos de los templos romanos se están perdiendo. El Coliseo romano se está derrumbando a pedacitos de una manera acelerada y no tienen con qué restaurarlo. Entonces, de una u otra manera pienso, sin validar el hecho del secuestro, creo que de una u otra manera podemos ver en los museos lo que si no se hubiera recuperado, se hubiera perdido en el olvido o quién sabe en qué lugar. Ok, sí, es cierto. Ahora, ese retorno a sus orígenes, a sus dueños originales de todas esas piezas es posible cuando sean pequeñas, pero yo no me imagino a Inglaterra devolviendo el obelisco, los obeliscos del templo de Karnak, el que está en Trafalgar Square, el que está en París, el que está en Estambul. No me imagino devolviéndolos. O sea, hasta cierto punto lo harán, pero no con todo. Lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta, incluso alguien está mencionando algo ahí, y es que la historia se escribe desde el lado del ganador. Entonces tiene que pasar mucho tiempo para que empiece a repensarse los aciertos o los desaciertos de lo que es poner estas piezas artísticas en otro lugar. Lo que yo sí digo es que el ideal es que se mantengan en sus lugares originales y que si una persona quiere conocerlos y puede viajar, vaya al lugar original, sobre todo porque se respira un poco todavía el aire de la cultura. O sea, ver una escultura en un museo, lo digo porque lo he vivido, no es lo mismo que verla en su lugar original. No es lo mismo. Ahora, obviamente tenemos la incapacidad de viajar en el tiempo para ir a estos lugares y ver cómo estos eran templos vivos
en la cotidianidad de las personas. Pero para aquel que valora el arte, para aquel que tiene una curiosidad en el arte, de una u otra manera, si no fuera por estos museos, pues no podríamos acceder a eso. ¿Ves? Ok, Incluso gracias. perdón, te Perdón. escucho. Incluso aquí Liliana habla del Taj Mahal. El Taj Mahal es maravilloso porque es una tumba, como lo fue una pirámide egipcia, pero fue la tumba de un rey que le manda a construir a su esposa. Entonces, no, el proyecto no termina, hace falta el Taj Mahal negro que quedaba al frente, pero hoy en día es muy difícil mantenerlo. ¿Por qué? Porque pues, es muy costoso. Y ahora, esta coyuntura por la que nosotros estamos pasando de la pandemia hace que el turismo se haya reducido en unas cifras impresionantes. Entonces, los dineros que se utilizaban en los museos o en estos lugares para el mantenimiento era a partir del dinero que dejaba el turismo. Y el turismo en este momento, quién sabe cuándo se vaya a reactivar o si se reactive de la manera a la que estábamos acostumbrados. Entonces, en este momento hay una crisis muy fuerte por parte de las entidades protectoras o que le hacen la manutención a estas construcciones arquitectónicas, a estos templos o a estas esculturas. Y como tú dices, Octavio, es muy cierto, tal vez se puedan restaurar un poco esculturas de menor tamaño, pero aún así es muy difícil. Mira, una escultura griega se hace a partir de un bloque de piedra, de uno. Se empieza a tallar, ¿cierto? Y te lo digo porque es verdad, o sea, un artista estaba esculpiendo este bloque de piedra y llegaba a fallar y se le rompía un dedo, tenía que empezar a hacer la pieza por completo. El tiempo de elaboración del arte también es distinto. Hoy en día la gente no tiene el tiempo como lo tenía un artista en Egipto o en Grecia para hacer una escultura anatómicamente perfecta, porque el tiempo de nosotros es rapidísimo. Es un tiempo de la sociedad de consumo de producir, 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 producir. ¿Pero producir qué? No precisamente a un tiempo antiguo. Lo que quiero decir es que por eso surgieron los filósofos en la antigüedad, en el mundo griego, porque gracias a ese intercambio comercial que se daba en las Islas Cícladas, la gente tenía tiempo de mirar, de observar y de asombrarse y de pensarse la existencia. Pero el tiempo antiguo no es el mismo que el de nosotros, desafortunadamente. Por eso es que los artistas hoy en día hacen cosas rápidas, dibujos rápidos, imágenes digitales rápidas, cosa que me parece triste porque se pierde un poco, digamos, de ese tiempo prolongado de la factura, de la mano del artista, que pues era propio del arte griego, pero hoy en día pues es mucho más efímero y mucho más rápido, ¿no? Ok, gracias. Una pregunta, es más una confirmación de un dato, Dime. abusando un poco de tu tiempo y del tiempo de los demás participantes aquí. He sido buzo toda la vida, sí, ha sido mi pasión. Y quiero confirmar un dato. Esa estatua del Poseidón que De está en el Poseidón. Museo de Se Atenas encontró bajo es el mar. producto de arqueología submarina, ¿verdad? Sí, sí, eso es cierto. Ok, porque es que hay templos sumergidos. Claro, hay templos sumergidos, que es lo que da lugar también. Lo que pasa es que nos podíamos quedar hablando del arte griego y de Grecia durante semanas, si quieres, porque es fantástico. O sea, Platón hablaba también de las pirámides egipcias, pero hablaba de la Atlántida. Y la Atlántida fue un continente que se sumergió bajo las aguas del océano. Entonces, esa pieza que yo les mostré a ustedes se encontró completamente cubierta de coral. Y mientras retiraban el coral, fue que surgió la polémica de si era un Zeus o era un Poseidón. ¿Por qué? Porque el hecho de que estuviera debajo del nivel del mar o bajo el mar o bajo el océano no implicaba que fuera la de Poseidón, precisamente porque hay ciudades sumergidas. Tienes toda la razón. Ok, gracias. A ti, Nuevamente. Octavio, como siempre, muchísimas gracias. Aquí me dice María Castro que una solución adecuada al pensamiento actual le devuelven lo secuestrado y apadrinan su mantenimiento, pues sí tiene que haber un mecenazgo, evidentemente, María, para que eso se dé, pero pues es muy difícil en la actualidad. Esperemos que eso suceda más adelante. Bueno, si no hay más preguntas por parte de los participantes, muchísimas gracias a los que todavía están conectados y nos veríamos entonces la próxima semana. Y a ti, como siempre, Lorena, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por tu compañía y tu ayuda.
Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Gracias a ti y a todas las personas que se conectan con nosotros, que hacen parte de Campestre Virtual. La invitación es para que nos encontremos el próximo lunes 29 de marzo con otra de estas conferencias importantes, interesantes que tenemos. Roma Antigua, como lo habías dicho en algún momento, así que la invitación está para que participen de todas las demás actividades también. Muchísimas gracias por estar conectados hasta el final, al señor Octavio por su participación siempre y a todas las personas que hacen parte de estas conferencias. Muchísimas gracias y una linda noche. Muchísimas gracias a todos y a ti, Lorena, que estés bien. Chao.